El 13 de marzo de 2026, dentro del Palacio Apostólico, dos hombres depositaron sobre la mesa del Papa León XIV una imagen de San Miguel Arcángel. No era un simple regalo protocolar, era la clave que casi nadie relacionó con lo que vendría después. Detrás de esa imagen había un informe que, según explicaron los propios exorcistas presentes, describe un aumento preocupante de casos de ocultismo, esoterismo y satanismo en distintas partes del mundo. Pocos meses después, sacerdotes de México, de Illinois y de Ohio volvieron a hablar públicamente de San Miguel, mientras en Centroáfrica y en el norte mexicano la violencia golpeaba directamente la vida de varios párrocos. Guerras conocidas, inteligencia artificial que promete decidir batallas y un aumento silencioso de prácticas esotéricas. Tres frentes que empujaron a la Iglesia a mirar otra vez hacia el Arcángel Guerrero. En los próximos minutos vas a entender por qué San Miguel volvió a la boca de tantos sacerdotes este año, que pidieron los exorcistas al Papa, y qué relación existe entre una visión del siglo XIX y los ataques que hoy sufren los curas. Quédate hasta el final, porque la conexión más incómoda de esta historia aparece justo antes del cierre. Vamos a los hechos comprobables. La reunión en el Vaticano ocurrió el 13 de marzo de 2026 y duró alrededor de media hora. Recibieron al Papa Monseñor Karel Orlita, presidente de la Asociación Internacional de Exorcistas, y el padre Francesco Bamonte, vicepresidente de la misma organización. Ambos entregaron un documento con orientaciones para el Ministerio del Exorcismo y pidieron que cada diócesis contara con al menos un sacerdote debidamente formado. El padre Bamonte señaló que las prácticas ocultistas provocan posesión, vejación, obsesión o infestación espiritual, y vinculó ese aumento con el alejamiento de Dios. La Santa Sede confirmó el encuentro y describió un tono pastoral, centrado en la formación y el acompañamiento de personas vulnerables. León XIV recordó además su aprecio por el padre Gabriele Amort, fundador de la asociación en 1994, fallecido en 2016. El propio pontífice recibió la imagen de San Miguel, símbolo tradicional de protección espiritual. Ese gesto resume el significado que atraviesa esta historia. Cuando la Iglesia percibe un incremento del mal, vuelve la mirada hacia el arcángel que la tradición describe como jefe de las milicias celestiales. Pero la imagen que llegó a manos del Papa no explica por sí sola por qué tantos sacerdotes, en países tan distintos, decidieron regresar a una oración escrita hace más de un siglo. Para entender el regreso hay que retroceder hasta 1886. Según el testimonio del padre Domenico Peccenino, testigo directo, el Papa León XIII sufrió un episodio de gran conmoción después de celebrar misa. Su rostro cambió de color y pareció presenciar algo terrible. La tradición sostiene que después describió una advertencia sobre el poder que el mal reclamaba ejercer durante un tiempo determinado. Tras recuperarse, escribió de su puño la oración a San Miguel Arcángel y ordenó que se rezara al final de cada misa baja en todas las diócesis. Esa práctica se mantuvo hasta 1965. Cuando las reformas litúrgicas posteriores al Concilio Vaticano II la suprimieron del rito oficial y quedó relegada a la devoción privada de algunas familias. El regreso comenzó a tomar fuerza en 2016,
cuando el padre Jacques Heimel, de 86 años, fue asesinado por dos atacantes mientras celebraba misa en Normandía, Francia. Aquel crimen convenció a varios sacerdotes jóvenes, entre ellos el padre Re Hill en Estados Unidos, de retomar la oración como ejercicio diario de alerta ante el mal. 2 años después, el Papa Francisco pidió expresamente que se rezara. En medio de la crisis de abusos que sacudía a la Iglesia, y varios obispos estadounidenses respondieron con cartas a sus sacerdotes. El obispo Thomas Paprocki, de Springfield, Illinois, ordenó formalmente su recitación después de cada misa en toda la diócesis. Ninguno de estos gestos declaró el fin de los tiempos. Todos insistieron en que se trata de una advertencia para permanecer alerta, no una sentencia irreversible. Ese matiz conecta con la imagen que los exorcistas entregaron al Papa este año. La misma figura, invocada en momentos distintos, siempre como llamado a la vigilancia, nunca como anuncio de una derrota segura. Sin embargo, no todos los sacerdotes están de acuerdo en cómo debe usarse esta oración. Y esa discusión revela algo más profundo sobre los límites entre liturgia y devoción. Aquí conviene separar con precisión los planos. La existencia de los ángeles es doctrina firme del catolicismo. El catecismo los describe como espíritus creados que sirven de mensajeros entre Dios y los hombres. Y la figura de Miguel aparece expresamente en el libro de Daniel como protector del pueblo, además del pasaje del Apocalipsis donde combate contra el dragón. Eso es fe, compartida por toda la Iglesia. Distinto es el estatus de la oración, compuesta por León XIII. Se trata de una devoción popular, no de una parte obligatoria de la misa actual, y ese detalle alimenta hoy una discusión real entre sacerdotes. El padre Gerald Bednar, sacerdote retirado de Cleveland, sostuvo que rezarla después de la misa desvía la atención de Dios hacia un santo, justo cuando la liturgia ya había concluido. El obispo Paprocki respondió, en un intercambio publicado por un medio estadounidense, que la devoción no reemplaza el rito y resulta coherente con tiempos que calificó de especialmente difíciles. Ninguno de los dos discute la existencia de San Miguel. Discuten reglas litúrgicas, no doctrina. Conviene recordarlo antes de avanzar, porque el siguiente bloque no habla de debates internos, sino de sacerdotes que enfrentan un peligro mucho más concreto que cualquier discusión sobre rúbricas. Mientras estas discusiones ocurrían en oficinas diocesanas, otros sacerdotes enfrentaban una realidad mucho más dura. El 29 de junio de este año, el padre Crepon Marcial Monga, párroco de San Juan Bautista en Semio, República Centroafricana, murió de un disparo en la cabeza cuando regresaba a su casa parroquial. Una feligresa que lo acompañaba resultó gravemente herida, y ningún grupo reivindicó el ataque. Pocos días después, el 4 de julio, un sacerdote retirado de 82 años apareció asesinado con arma blanca dentro de su vivienda en Guaymas, Sonora. El 12 de julio, 4 policías municipales golpearon y usaron gas lacrimógeno contra 2 sacerdotes en Villa de la Paz, San Luis Potosí. La diócesis de Matehuala denunció el hecho y los agentes fueron suspendidos. México continúa siendo, según organismos católicos especializados, uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer el sacerdocio. Estos episodios no tienen relación entre sí, ni permiten hablar de persecución coordinada,
pero explican por qué la invocación al príncipe de las milicias celestiales encuentra hoy un eco distinto. Para muchos curas, la oración dejó de ser solamente un símbolo y pasó a ser una súplica de protección diaria. La orientación pastoral que acompaña a estos casos es sencilla. Los obispos piden a los fieles rezar por sus sacerdotes, sin caer en el pánico ni en teorías sobre persecuciones organizadas que las propias fuentes no confirman. Esa misma búsqueda de protección aparece de una forma distinta dentro de miles de hogares católicos que enfrentan un peligro menos visible. El informe que los exorcistas entregaron al Papa no solamente hablaba de casos extremos, describía también a personas vulnerables, buscando sentido, sanación o respuestas a través de prácticas esotéricas cada vez más accesibles. Los especialistas insistieron en que estas personas necesitan acompañamiento y cercanía pastoral, no juicios apresurados. Para una familia católica, esto se traduce en una pregunta concreta. ¿Cómo enseñar a los hijos que el mal es real sin generar miedo paralizante? Y que la protección también lo es, sin caer en la superstición. La respuesta que ofrece la tradición no pasa por amuletos, sino por algo más simple. Recuperar la oración en el hogar. Nombrar a San Miguel como aliado, y no solamente como personaje de estampita, y enseñar que la vigilancia espiritual se ejercita todos los días, no solamente en momentos de crisis. Ese hábito diario, más que cualquier gesto extraordinario, es lo que sacerdotes de distintos países están pidiendo ahora mismo a sus comunidades. Ese mismo llamado a permanecer alerta se extiende ahora hacia un frente que apenas empieza a discutirse dentro de la Iglesia. El propio Papa León XIV trasladó esta preocupación a un terreno inesperado: la inteligencia artificial. Según medios vaticanistas, el pontífice advirtió que una guerra dirigida por sistemas automatizados podría desencadenar una espiral de aniquilación, y pidió además que la comunicación mediada por inteligencia artificial conserve voces y rostros humanos reconocibles. Ningún vocero vaticano vinculó estas advertencias con profecías sobre el fin de los tiempos. Se trata de una interpretación pastoral sobre riesgos morales, no de una lectura apocalíptica oficial. Aún así, varios comentaristas católicos comenzaron a leer juntas 3 señales del mismo año: el pedido de más exorcistas, el regreso de la oración a San Miguel y las advertencias papales sobre una tecnología capaz de decidir sobre la vida y la muerte sin intervención humana. Ninguna autoridad eclesial ha declarado que estos hechos cumplen una profecía específica. Lo que sí existe, documentado y verificable, es una misma pregunta repitiéndose en 3 frentes distintos. ¿Quién vigila el mal cuando el mal cambia de forma más rápido que las instituciones que deben enfrentarlo? San Miguel no volvió a los labios de los sacerdotes porque alguien haya anunciado un final inminente, sino porque la Iglesia, otra vez, reconoce un mal que cambia de rostro: violencia contra curas, ocultismo entre los más vulnerables y una tecnología que todavía no sabe gobernarse a sí misma. Y ahora quiero preguntarte directamente: ¿crees que la oración a San Miguel debería regresar oficialmente a cada misa en todo el mundo? ¿O prefieres que siga siendo como hoy, una devoción libre de cada parroquia? Cuéntamelo en los comentarios. Quiero leerte. Si este video te ayudó a entender lo que está pasando,
Dale like, compártelo con alguien que necesite esta reflexión. Y suscríbete para no perderte los próximos análisis de este canal. Para apoyar este trabajo de manera directa, encuentras los enlaces a nuestro Patreon y a las membresías de YouTube en la descripción. Que San Miguel Arcángel nos defienda en la batalla. Que la Virgen María interceda por cada sacerdote perseguido. Y que la bendición de Dios te acompañe. Reza hoy un rosario por la protección de la Iglesia